Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariano Castañeto, el director de Método Castañeto, y en este caso vamos a hacer una continuación de un video anterior a pedido de todos ustedes sobre cómo estudiar mucho contenido y sobre todo cuando tienen poco tiempo, ¿sí? Cómo estudiar mucho material. Acuérdense de lo que vimos en el video anterior, aquí arriba después se los voy a dejar con la tarjeta para que vean el primer video que hicimos sobre cómo estudiar mucho contenido. Y aquí en este video le vamos a sumar algunas recomendaciones más, algunas cosas a tener en cuenta, que sin duda alguna les van a ayudar muchísimo para aprovechar al máximo el poco o mucho tiempo que tengan, pero sobre todo para poder abordar la máxima cantidad de texto posible, ¿sí? Una primera cosa que tienen que hacer es decidir, acostumbrarse a decidir rápido. En el video anterior hablábamos sobre decidir, sobre de dónde vamos a estudiar, cuál es la fuente que vamos a utilizar. Pero acostúmbrense a tomar decisiones rápido. Muchas veces perdemos mucho tiempo y se nos va el escaso tiempo que tenemos porque demoramos las decisiones, ¿sí? Decidir es arriesgar y nosotros para estudiar bien también tenemos que arriesgar. Nunca vamos a tener todas las cartas sobre la mesa, nunca vamos a saber qué es lo que nos van a tomar exactamente, dónde nos pueden preguntar más, etcétera, etcétera. La decisión siempre conlleva un riesgo. Lo que pasa es que no decidimos porque siempre queremos estar seguros o seguras de lo que vamos a hacer. Pero eso no es posible. La naturaleza propia de la decisión es que lleve en ella el germen o el contenido o el componente del riesgo. Acostúmbrense a decidir y por tanto a arriesgar. De hecho, presentarse un examen también es un riesgo, si lo podemos encarar de esa manera, porque nunca sabemos lo que nos van a tomar. Si bien uno en teoría está bien preparado, bien preparada, lo cierto es que siempre hay lugar para el riesgo. Por eso, adquirir confianza en uno mismo también se trata de estar preparados para sortear el riesgo, para sortear lo imprevisible. De eso se trata el estudio y la vida en general, ¿sí? Entonces, acostúmbrense a decidir rápido. Y esto parece que no tiene nada que ver con cómo estudiar mucho contenido y tiene directamente que ver. Porque si nosotros demoramos cada decisión que tenemos que hacer en el proceso de estudio, también vamos a demorar el estudio propiamente dicho del material. ¿Cómo se puede entrenar la decisión rápida en cosas pequeñas? En lugar de tomarse tanto tiempo para de pronto ir al supermercado y estar horas eligiendo un producto o el otro, decidan rápido en cosas pequeñas. Ese del supermercado es un ejemplo que les pongo. Pero no sé, el color con el cual voy a hacer los apuntes. No podemos estar minutos, horas decidiendo mejor con este, mejor con el otro. Decidan rápido en cosas pequeñas y van a ver que esa decisión rápida se traslada luego a decisiones más importantes, que tal vez les demande más tiempo, pero como están acostumbrados o acostumbradas a decidir rápido, entonces van a tener una eficacia mayor. Decidan rápido. ¿Qué tiene que ver directamente con esto? Lo que les decía en el primer video, las fuentes de estudio. Una de las mayores dificultades al momento de estudiar mucho contenido es que siempre estamos improvisando con la fuente de estudio, ¿sí? Con el texto o los textos a partir de los cuales vamos a estudiar. De pronto comenzamos nuestra planificación estudiando de resúmenes propios y luego en el transcurso de los días nos damos cuenta que esos resúmenes en realidad no están completos, entonces empezamos a leer de la bibliografía obligatoria directamente del libro y luego de unos días de leer del libro nos damos cuenta que en realidad el libro es muy complicado, entonces voy a recurrir a los videos del profesor o la profesora porque los explicaba de una manera mucho más sencilla. Entonces fíjense que al 10.º día de nuestro estudio vamos, dejamos de lado lo anterior y vamos a los videos y luego nos sucede que en los videos en realidad no explica todo el temario que tenía en, en el temario propiamente dicho, en el programa de la asignatura de la materia, entonces llamamos un compañero o una compañera para que nos presten sus apuntes porque ellos ya rindieron anteriormente, entonces decidimos recién al día 15 que vamos a estudiar de los apuntes de otro compañero o compañera, pero resulta que a los 2 o 3 días nos damos cuenta que esos apuntes no los entendemos porque no están hechos con nuestras propias palabras o no entendemos la letra de nuestro compañero o compañera. Esto, que parece algo increíble, es lo que nos suele suceder si desde el principio no tenemos claro, no nos hemos tomado el tiempo para definir de dónde vamos a estudiar. Y siempre en Método Castañeto decimos que la mejor fuente de estudio es la nuestra.
el trabajo intelectual que hayamos hecho nosotros a partir de los textos o a partir de todo el material que nos dio la cátedra para estudiar. ¿Qué es lo que les recomiendo entonces? Que estudien a partir de sus resúmenes, sus síntesis, sus cuadros, sus esquemas, según la forma que tengan que estudiar. Pero la mejor forma, la mejor manera de estudiar es a partir de mi propio trabajo. Si no es así, si no han llegado, si realmente deciden estudiar de otra fuente, háganlo, pero ténganlo en claro y manténganlo a lo largo de toda la sesión de estudio y de todos los días de estudio hasta el examen. ¿Sí? Esto es súper importante para llegar a tiempo para estudiar mucho contenido. ¿Sí? Como les dije al principio también, tengan en cuenta que lo más importante de un texto, lo más importante de una materia, una asignatura, se reduce un 25-30%. Piensen que un autor, una autora, un profesor, profesora, siempre tiene necesidad de volver una y otra vez a las cosas que explica. Lo mismo hace el libro. Vieron que cuando uno empieza a leer un tema, empieza con una introducción, desarrolla una idea, esa idea la va desarrollando en más detalles y luego, para refrescar al lector, la lectora, vuelve a retomar las ideas que había enunciado al principio. Eso ocurre en todos los libros y en todos los textos. Por eso, si ustedes se acostumbran a ver directamente dónde está lo más importante de ese texto, cómo podemos hacer para esquivar esas repeticiones que muchas veces no son necesarias, van a llegar realmente al 25-30% del que les hablo. Hay videos aquí que les van a ayudar, por ejemplo, cómo estudiar un tema, cómo prepararse para un final, que ahí también mencionamos algunas cositas a tener en cuenta con respecto al texto. Entonces, tengan en cuenta que lo más importante, cuando ustedes tienen una gran cantidad de material para estudiar, se reduce un 25-30%. Con lo cual, si ustedes tienen aceitada la forma de estudiar, eso, por supuesto, se hace mucho más sencillo, ¿sí? Luego, ¿qué otro consejo? Hay una pregunta que se repite mucho al momento ya directamente del estudio de los textos, por supuesto dependiendo la carrera, la materia o la asignatura que estén haciendo. Vieron que hay muchos autores y autoras que proponen una tesis o hablan sobre un tema y eso que dicen esos autores sobre ese tema en general buscan la opinión de otros autores que sustenten lo que están diciendo, de tal manera de darle fortaleza a esa exposición, ¿sí? Pero seguramente también se habrán encontrado con que hay muchos textos académicos donde el desarrollo propio del autor le da mucho espacio a las opiniones de otros autores, ¿sí? Supónganse que el autor o la autora va a hablar sobre X tema, propone lo que él o ella piensa sobre ese tema y a su vez empieza a decir cómo opina tal persona, cómo opina tal estudioso, cómo opina tal investigadora, ¿sí? ¿Qué pasa? Muchas veces cuando no tenemos tiempo, no podemos estar estudiando al dedillo, al detalle, la opinión de cada uno de los citados por ese autor inicial. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué les recomiendo en este sentido? Vayan a estudiar directamente lo que dice el autor del texto sobre el tema en concreto. Nos interesa la opinión o el estudio del autor del texto sobre el tema concreto. Esto les estoy diciendo cuando ustedes tienen mucho material y no tienen tiempo de ver las variables de opiniones y estudios de distintos autores que ese autor del que nosotros estamos estudiando incluye en su texto. ¿Se entiende esto? Vayan directamente a lo que dice el autor sobre ese tema. Luego pueden leer esas opiniones como algo complementario, pero concéntrense en lo que dice el autor sobre ese tema. Esto es súper importante, sobre todo cuando no tienen tiempo, ¿sí? Y después otra cosa con respecto a las sesiones de estudio, que es preferible que hagan sesiones cortas pero intensas y largas o largas e interminables. Muchas veces nos encerramos en nuestro cuarto horas enteras y en realidad no es productivo. Es mucho más productivo hacer sesiones cortas, ¿sí? Por ejemplo, de 20, 25, 30, 40 minutos que estar sentado 2 horas y no estar aprovechando, ¿sí? Acuérdense que nuestra mente, el cerebro, puede prestar atención sin hacer esfuerzo unos 20 minutos. A partir de esos 20 minutos tiene que hacer un esfuerzo excepcional. Por eso, sesiones cortas, sí, pero intensas y concentradas. Y en este sentido, siempre les recomiendo que descansen bien, descansen 7 o 8 horas. Si ustedes no duermen, el conocimiento no se fija. Y si no se fija, al día siguiente se van a olvidar, van a tener que repasar todo de nuevo, etcétera, etcétera. Es tan importante estudiar como descansar. Una de las últimas recomendaciones también para estudiar mucho contenido
en poco tiempo o estudiar directamente mucho contenido es que trabajen el texto. No hagan lo que se llama lectura pasiva. Esto de, bueno, le pego una leída a todo y después veo cómo hago. No. Ya directamente, desde el inicio, traten de trabajar el texto. ¿Qué es trabajar el texto? Quedarse con algún concepto. Hacer alguna anotación, hacer algún resumen, un cuadro, etcétera. Pero vayan a medida que van leyendo, trabajándolo, incorporándolo. ¿Sí? Otra de las cosas que sirve para estudiar mucho contenido también es estudiar las cosas poniendo ejemplos, ejemplos prácticos. Si ustedes estudian conceptos, estudian un artículo, una definición, bueno, vean cómo aplica ese artículo, esa definición a lo que tienen que estudiar con ejemplos prácticos. La mente estudia muy bien los conceptos y se los acuerda con mucha más facilidad cuando se acuerda de ejemplos sobre determinado tema, sobre determinada definición, etcétera. Acostúmbrense a poner ejemplos y van a ver que el desarrollo y luego la memoria, la capacidad de recordar lo que están estudiando es mucho más sencilla que si ustedes estudian todo de una manera mucho más mecánica, ¿sí? Pónganse después metas diarias, pequeñas, plausibles, es decir, que puedan alcanzarlas. Y pónganse una recompensa, una pequeña recompensa. Y si no logran esa meta diaria, de todas maneras recompensen esa actitud, ese trabajo con algo. Y el día siguiente ajustan. Pero pongan metas diarias, pequeñas, chiquitas, que puedan alcanzar. Van a ver que si ustedes van logrando metas pequeñas día a día, esa gran cantidad de contenido les va a parecer muchísimo menor y van a tener más energía para seguir. ¿Sí? Y un último consejo es que tengan cosas cómodas para trabajar, ya sea el elemento para escribir, por ejemplo una virome cómoda que escriban con facilidad, buena iluminación, buenos papeles y sobre todo, buenos papeles me refiero a que no tengan papeles arrugados, en mal estado, sucios, manchados, que sea un buen material de estudio. Y el tema de la prolijidad, cuiden muchísimo la prolijidad. No es lo mismo estudiar algo, gran cantidad de contenido, totalmente desprolijo, unos resúmenes que ni se entienden, que si ustedes le ponen empeño, tal vez le ponen colores, le ponen alineación, orden, etcétera. ¿Sí? Bien, espero que todos estos consejos complementen al video anterior, ¿sí? Y desde ya muchísimas gracias por estar aquí en este canal. Suscríbanse, acuérdense, y siempre van a ser bienvenidas las sugerencias para desarrollar otros temas aquí en el canal. Acuérdense que también está nuestro contacto aquí en el comentario fijado por si quieren preguntarnos por los cursos. Son más que bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.